Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta sección llamada Cuadros de Resumen. En esta vamos a realizar, como su nombre lo indica, un resumen de todos los temas vistos en la unidad número 2, en el bimestre número 2, segundo bimestre. Como siempre, utilizando como base el libro de aspectos básicos del presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas. Recordemos que el primer tema visto en clase fue las etapas del proceso presupuestario. Eso es lo que vamos a resumir hoy. Formulación, discusión y aprobación, ejecución, evaluación y control. La evaluación y control la vimos como un tema unido dentro del proceso presupuestario, pero en este caso, a opinión de los autores, se resume de una manera separada para que sea de una más fácil comprensión. Comenzamos rememorando que la formulación es la etapa del proceso presupuestario en la que se prepara la propuesta del presupuesto que se presentará al Congreso de la República. Esta propuesta de presupuesto que se presenta al Congreso, y que claro depende del Congreso su discusión y su aprobación, debe contener lo siguiente. En primer lugar, las políticas, y estas políticas van en línea a las políticas de determinado gobierno, del gobierno de turno. Los objetivos que tenga dicho gobierno, los recursos que se deban utilizarse y que deban enlistarse en este presupuesto y los insumos que sean necesarios para poder alcanzar las metas de las instituciones. Recordemos que para poder alcanzar un objetivo, una meta, una política es necesario recursos, insumos, efectivo, capital, ¿no? De la misma forma en la que nosotros no podemos armar un viaje si no tenemos todo lo necesario para el viaje, el dinero, los pasajes, alimentos, hospedaje, etc. De esta forma no podemos trabajar nosotros en el Estado si no tenemos un presupuesto correcto ya definido. Bueno, así que de esa manera es como resumimos o se resume acá en el documento la primera etapa. Vamos con la segunda etapa, que es la discusión y aprobación. Recordemos que esta se realiza en el Congreso de la República. Se somete a discusión los montos de los ingresos y los gastos. Ponemos a discutir en el Congreso si estará bien así o si no el monto colocado como posible ingreso y como posible gasto para el siguiente año. Se analiza la distribución del presupuesto de gastos entre las entidades, cuánto le va a tocar a cada quien, cuánto puede gastar cada quien, cuánto se va a gastar en obra pública, cuánto en pago de sueldos, en pago de salarios, en otros gastos, etc. Entonces, de esa manera, resumimos que esa es la discusión y la aprobación. Recordemos que de no aprobarse un presupuesto, se coloca el presupuesto del año anterior que se puede modificar. Luego viene la ejecución. La ejecución es el proceso mediante el cual las instituciones realizan la adquisición de los insumos necesarios. Es cuando ya se ejecutan los proyectos, se compran las materias primas, se realizan proyectos, programas, actividades, obras. Todo el devenir de la administración pública puede resumirse en la ejecución del presupuesto. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Brindar y proveer bienes y servicios a la población. La ejecución del presupuesto se realiza en el momento en que se reciben los insumos comprados. Cuando, por ejemplo, adquirimos un convoy nuevo para trabajar en una municipalidad, cuando ya tenemos el convoy a nuestra disposición, ya se puede decir que se ha ejecutado allí el presupuesto. Vamos finalizando con evaluación y control. Evaluación es el proceso de determinar si se alcanzan los objetivos planteados en la formulación del presupuesto. Si acaso pusimos que había que mejorar la comunicación entre la aldea X y la aldea Y, la manera de poder evaluarlo es determinar si se construyó alguna carretera en medio de las dos. Y si de esta manera se logró esa comunicación que se quería, o en este caso se cumplió la meta que se quería. Si se logró el objetivo, si fueron suficientes esos insumos, si hubo la necesidad de comprar más, etc., ¿no? A fin de determinar si los programas deben reforzarse o deben corregirse. Si las cosas funcionan bien, hay que continuar. Si las cosas no funcionan bien, hay que mejorarlas. Y por último, el control. Recordemos que el control cumple la función reguladora y de retroalimentación, de ver qué hicimos bien y qué hicimos mal, pero para las instituciones públicas, ¿no? Para esto existen los entes, pues la fiscalización de los bienes del Estado, ¿no? Existen entidades que se ocupan de definir, evaluar y controlar que los gastos sean transparentes y que pues no hayan lavado de dinero, desfalcos, robos, etc. En teoría.
¿Por qué? Porque se promueve la transparencia y la responsabilidad de los servidores públicos. Recordemos que un servidor público está allí porque usted votó por él, porque usted lo colocó en ese puesto y porque usted espera lo mejor de esa persona en la administración y en las funciones que le correspondan. Este ha sido todo el resumen por hoy. En el próximo resumen veremos el siguiente tema. Muchas gracias.